se sienta dichoso porque tenemos un Dios bueno, un Dios que nos escucha. Le invito a cantar y alabar a ese Dios, al Dios que nosotros adoramos. Cantamos. Son los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ese es nuestro Dios, a quien nosotros adoramos, Jesucristo. Cantamos de esa misma manera, con alabanza a nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo.
es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Que Dios le bendiga, hermano. Buenos días, hermanos, tengan cada uno de ustedes y qué bendición poder llegar a sus casas con la palabra de Dios, estando en el último domingo del mes y estudiando la última predicación de esta serie que hemos estado viendo durante este mes, que es En las cosas de arriba, basadas en el libro de Colosenses capítulo 3. Yo espero que haya podido ser de bendición, que nos haya dado una perspectiva diferente de nuestra vida y hasta dónde tenemos que enfocarnos. Y yo espero con todo mi corazón que pronto podamos vernos, que podamos con más ardor, con más deseo buscar de Dios, estar fieles en la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante. Vamos a estar leyendo en Colosenses capítulo 3, el versículo 5, e inmediatamente después de eso vamos a estar orando. Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Colosenses capítulo 3, el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a orar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Danos corazón sensible a tu palabra y ayúdanos para quitar cualquier excusa, cualquier barrera acerca de lo que tú quieres lograr en nosotros. Bendice a mis hermanos y nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Vamos sin perder Colosenses 3, que es el libro que estamos estudiando. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 18 al 21. Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 21. Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora a mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal
está en mí. La realidad del pecado humano es algo que nosotros no podemos esconder. Aunque muchas veces tratamos de ocultarlo con logros, con virtudes y bondades, y que otros puedan ver nuestras buenas obras, la realidad es otra. Somos pecadores. Todos somos pecadores. He visto últimamente una frase que dice, yo no sé si usted la habrá visto, pero yo sí, y varias veces: la verdadera religión es ser buena persona. ¿La ha escuchado? ¿La ha visto? Yo sí. Y por cierto, con muchísimos likes, muchísimos comentarios, y las personas ponen sus me gusta, sus opiniones en cuanto a eso. Pero nada dista más de la realidad que esa frase. Ninguno puede ser buena persona. Ninguno puede ser alguien sin culpa. No hay una sola persona que haga siempre el bien y que nunca peque. Si esa fuera verdaderamente nuestra religión, pues todos fracasaríamos en ella. Porque somos incapaces de hacer lo bueno e incapaces de dejar lo malo. Es por eso que cuando se nos dice que hagamos morir, como nos decía en Colosenses capítulo 3, el versículo 5, el pecado, y se nos da una lista de cosas que tienen que morir, muchas veces las buenas intenciones que tenemos chocan con el muro de la realidad y nos sentimos derrotados, agobiados, frustrados, decepcionados de nosotros mismos en cuanto a nuestra lucha con el pecado. Porque vemos a nuestros miembros y nuestros deseos que se levantan contra nuestras intenciones de seguir a Dios y hacer lo correcto, y se nos hace imposible vivir una vida agradable al Señor. De ahí, como siempre decimos, el orden es muy importante en la Biblia. Hermanos, eso es una clave en el entendimiento de las Escrituras. El orden siempre es importante, el contexto, de dónde viene cada palabra. Ya que sin los primeros 4 versículos es imposible cumplir el versículo 5, donde se nos dice: haced morir. Entonces vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 3, ahora los versículos del 1 al 5, para verlo en el panorama completo. Colosenses capítulo 3 del 1 al 5 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esos primeros 4 versículos son realidades. Son verdades espirituales en la vida de los creyentes, no por obras, sino por gracia. Hermanos, todo lo que tenemos es gracia de Dios. Nunca se olvide eso. No es por obras, es por gracia. No por méritos, sino por los méritos de la obra de Cristo. No por lo que nosotros somos, sino por quienes somos ahora en Cristo. Por nuestra identificación con Él y nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Anteriormente y en las predicaciones pasadas hemos visto diferentes posiciones que ahora tenemos en Cristo. No son sueños, no es una utopía, sino son realidades que se presentan espirituales para aquellas personas que verdaderamente han tenido una conversión y se han entregado a Cristo. Por ejemplo, se nos habla en que hemos sido, el versículo 1, resucitados con Cristo. Resucitados a una nueva vida. Se nos dice en el versículo 3 que hemos muerto con Cristo. Hemos muerto a lo que éramos, hemos muerto al pecado, hemos muerto al yo. Para ahora, como decíamos,
poder andar en una nueva vida. Se nos dice en el versículo 3 que ahora estamos escondidos con Cristo en Dios. Eso es una nueva posición, eso nos da una seguridad que no depende de nosotros, sino del poder de Dios guardándonos. Y en el versículo 4 se nos habla de que hemos sido glorificados con Dios. Es decir, nos habla de algo futuro, pero una verdad que ya puede ser una certeza para todos los que hemos creído en Cristo. Vamos a ser glorificados con Cristo. Todo esto son realidades para el que verdaderamente es un hijo de Dios, para que el que genuinamente ha entregado su vida a Cristo. No son cosas a las cuales tenemos que aspirar, sino realidades que tenemos que aceptar con fe y por medio de esa fe actuar. Los mandamientos de buscar y poner la mira en las cosas de arriba y no prestar atención a las cosas terrenales y pasajeras de este mundo, corresponden y descansan firmemente en las verdades de esas nuevas posiciones que ahora tenemos estando en Cristo Jesús. Ahora llegamos al versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso apunta a nuestra identificación con el resucitado y entronizado Señor Jesucristo, mencionado en los primeros 4 versículos de Colosenses 3. Es debido al hecho de que nosotros entendemos que ahora es nuestra responsabilidad de hacer morir las cosas en nuestra vida que son contrarias a nuestra nueva identidad con Cristo Jesús. Eso tiene que morir. Si una persona de un día para otro, pongamos una historia, algo ficticio. Si un día para otro una persona es llevada de una vida normal y sencilla al palacio de un rey, y porque va a ser ahora una persona noble y va en algún momento a aspirar a la nobleza o a un reinado, pues esa persona que fue tomada de un lugar ahora tiene que creer su nueva posición. Tiene que creer verdaderamente que es de la nobleza y que puede aspirar a ser rey. Tiene que dejar tal vez ciertas actitudes, ciertos comportamientos que tenía antes para ahora comportarse como un hijo del rey. Y saben, esa es la realidad. Nosotros tenemos que creer nuestra nueva posición como hijos del rey y comportarnos ahora en base a esta posición. El verbo necrosar, el cual significa literalmente hacer morir, es una palabra muy fuerte. Sugiere que nosotros no debemos simplemente suprimir o controlar los actos o actitudes malas, pecaminosas o perversas, sino que nosotros tenemos que eliminarlos, exterminarlos completamente, dar muerte, asesinarlo a la vieja forma de vivir dominada por el pecado. Bueno, me temo que muchas veces somos alcahuetas con nuestro propio pecado. Muchas veces lo tratamos a la ligera. Muchas veces sí hacemos cambios, pero siempre dejamos algo ahí pequeñito, algo en el cual volver de nuestra antigua vida. No, eso tiene que ser exterminado por completo. Haced morir. Ahora, el primer consejo es hacer morir. Es colocar en el área de la muerte y el tiempo por completo. Y aquí lo que se nos dice en el original griego de este mandato sugiere una acción decisiva, sin dudar, sin dejar absolutamente nada. Es algo por completo. Hermanos, cuando se nos habla de hacer morir, eso primeramente es un mandato. Y es algo que tenemos que hacerlo ya. No es para mañana, no es para otro día, no es poco a poco. Los hijos de Dios tenemos que hacer morir el pecado en nuestra vida. No tenemos por qué seguir comportándonos como antes. No tenemos por qué seguir revolcándonos en el fango del pecado.
No tenemos por qué andar revolviéndonos con personas que ni conocen del Señor. Hermanos, esto no es algo de un día, ahí vamos poco a poco. Hay que hacerlo morir ya. Y por cierto, ¿quién es el que tiene que hacerlo morir? ¿Mi esposa? Es mi esposo. Es el pastor en la iglesia que tienen que ayudarme. No, son mis padres. No, hermanos, soy yo. Yo soy el que tengo que hacer morir todas aquellas cosas pecaminosas que están mal en mi vida. Y no es responsabilidad de nadie más. Yo soy responsable. Yo no le puedo echar la culpa a otros de una vida pecaminosa, de una vida conformada a este mundo, de una vida enredada en las cosas de esta vida. Soy yo que tengo que tomar una decisión. Ese haced morir también es un imperativo. Lo que nos habla de que es algo que tiene que ser constante. Es decir, mientras estemos sobre esta tierra, cada día tenemos que dar muerte al pecado que habita en nosotros. Cada día, cada día, cada día. Sin faltar. Es algo constante. Tal vez usted dice, bueno, gracias a Dios ya eso murió en mi vida. Pero, hermanos, tiene que estar mirando, atento para que constantemente usted pueda hacer morir eso, que no se levante. Eso no tiene que existir en su vida, pero ni un poco. Nosotros hacemos morir en el sentido de negar estas cosas y considerarlas muertas para nosotros y nosotros muertos para ellas. Muchas personas llenas de odio, llenas de resentimiento, dicen, fulanito que me hizo tal cosa ya murió para mí y yo morí para usted. Casi frases novelescas ahí, mucha tele. Dicen, no, ya morí para esa persona. Y entonces fulanito está, ni le habla, ni lo vuelve a ver, hace como que no existe. Ahora no le recomiendo, esas no son maneras de actuar de un verdadero hijo de Dios. Que decir, somos llamados al perdón, somos llamados a la reconciliación, somos llamados a ser pacificadores. Pero lo que quiero es dar el ejemplo de cuál tiene que ser nuestra actitud, no con las personas, sino con el pecado. Nosotros hemos muerto y tenemos que actuar en base en esa realidad. Nosotros somos muertos para el pecado y el pecado es muerto para mí. El gratificar cualquier apetito o deseo es darle alimento y el cuidado del cual el pecado vive, del cual prospera y se activa. Y nosotros por eso más de una vez se nos menciona que no tenemos que dar lugar al pecado, que no tenemos que proveer para el pecado. Quiero hacer notar que ese versículo 5 no es un pasaje contradictorio con respecto al versículo 3, porque tal vez alguno podría pensar, el versículo 3 dice, porque habéis muerto. Y ahora dice que nosotros tenemos que hacer morir. Entonces dice, ¿a cuál le hago caso? Hermanos, esto no es un pasaje contradictorio para nada. No es una mentira que estemos muertos al pecado. Porque ahora se nos está exigiendo que hagamos morir ciertas cosas. Lo que tenemos aquí es una ilustración muy clara de la diferencia entre la posición que tenemos nosotros como creyentes en Cristo y nuestro estado actual. Nuestra posición es que hemos muerto. Nuestro estado es que yo tengo que creer y aceptar esa verdad y hacer morir el pecado en mi propia vida, en mis propios miembros. Uno representa la gracia de Dios y la otra es nuestra respuesta a esa gracia. Es por nuestra posición en Cristo que ahora sí tenemos la capacidad de vivir una vida diferente, una vida orientada hacia lo eterno, hacia lo celestial. Es ahora que sí podemos vivir en santidad y ser santos, porque nuestro Dios es 3 veces santos. Es porque ahora
sí podemos andar en la justicia de Dios y comenzar a cambiar muchas cosas de nuestra vida. Se nos ha capacitado para hacer morir todo lo que es terrenal y pecaminoso en nosotros. Solo por la obra espiritual que ha hecho Dios en nosotros es que podemos tener la posibilidad de vivir una vida apartada del pecado. Entonces, no es una contradicción. El que hemos muerto es una realidad espiritual, pero usted tiene que creerla, aceptarla por fe y entonces vivirla. Y este hacer morir es una vida y una decisión tomada basada en las verdades espirituales de nuestra nueva posición que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos una responsabilidad. Yo no puedo decir, Dios, haga usted toda la obra, Dios mate todo. No, Dios ya hizo la obra espiritual. Ahora nosotros, creyendo por fe, dice, yo he muerto al pecado, yo ya no tengo por qué seguir viviendo de esa manera. Yo ya no tengo por qué vivir, estar atado de todo esto que tiene años. Yo ya no tengo por qué vivir derrotado con esta tentación que una y otra vez caigo. No, yo le creo a Dios, yo le creo en quién soy en Cristo y comienzo a vivir con base en esa verdad. Aquí el pasaje en Colosenses capítulo 3, el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo que no proviene del cielo, lo que no proviene de Dios. Y se nos da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, en otras ocasiones, en otros pasajes, podemos buscar en Efesios, podemos buscar en Gálatas, hablando de las obras de la carne, y usted puede ver que aún en el libro de Romanos, y que la lista es muchísimo más grande. Aquí se nos da una lista, y es importante nombrar esos pecados de la manera en que Pablo lo está haciendo. A veces tratamos de disfrazar los pecados por errores, por es que me cuesta, y no llamamos las cosas como son. Es mucho más fácil desviarse a un pecado del cual uno no conoce el nombre, a elegir uno del cual conozco el nombre, conozco el resultado y conozco lo repugnante que es para Dios. Entonces Dios le pone nombres. Y el apóstol iba tal vez a incluir una lista numerosa, no muy numerosa, pero sí muy representativa de la naturaleza humana. Es lo terrenal, hermano. Lo que es terrenal tiene que ser muerto en nuestra vida. Todo aquello, ¿verdad?, que nos aferre a las cosas de esta vida tiene que morir en nosotros. Nada tiene que estar haciendo allí. Y me temo que hoy en día existen más cristianos carnales y terrenales que orientados al cielo. Me temo que hay muchos de nosotros que estamos felices viviendo con todo esto, en lugar de estar dispuestos a matar y exterminar eso de una vez por todas. Somos cobardes en aceptar la vida que ahora tenemos en Cristo y decir, ya no más con esto. Ahora, el primero que mencionó, él dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Ahora, aquí la palabra que se utiliza, no solamente porque entendemos que hay una diferencia entre adulterio, fornicación, pero aquí la palabra que utiliza de fornicación es muy amplia, hablando de la palabra en griega porneia. Nos habla de una inmoralidad sexual que incluye muchísimas facetas. ¿Saben? Hay muchas personas que encubren los pecados de esta categoría y los aún considerados cristianos dedicados. Hay personas que viven, ¿verdad?, ocultando cosas que se infiltran en cuanto a su sensualidad y inmoralidad, y ahí viven. Y Pablo expuso abiertamente esos pecados, y no digo que deberíamos ocultarlos o colocarlos solamente en la parte física de nuestro cuerpo, sino darle muerte a todo. Y por eso me llama la atención que no utiliza la palabra adulterio, sino fornicación, que hablando aquí en un contexto más amplio, incluye un montón de pecados que tienen que ver con inmoralidad sexual. ¿Saben? Hay cosas que hay que darle muerte.
¿Le causan problemas sus ojos? ¿Es la suya una mirada de codicia, una mirada de lujuria? ¿Qué es lo que usted ve en la internet, en su celular, en la televisión? ¿Saben? Coloque esos ojos de una manera en que de mirar en lugar o una condición de muerte. Tienen que morir eso. Y después úselos, sus ojos, para la gloria de Dios, solo para Cristo. Hermano, hay que cambiar nuestra perspectiva. Vivimos en una generación que glorifica la sensualidad, que justifica, ¿verdad?, las relaciones sexuales fuera de matrimonio y la aplauden hasta en creyentes. Y hasta lo ponen como bendición de Dios cuando no lo es pecado y tiene que morir en nosotros. Y si hemos fallado, pues levantarnos, Dios restaura para decir, eso tiene que morir, no seguir viviendo en el pecado. Hay que hacerlo morir. Después nos dice fornicación e impureza. Ese término incluye, cuando hablamos de impureza, a veces solo hablamos de impureza en el aspecto sexual, pero en realidad impureza tiene que ver en muchas áreas. Tiene que ver de pensamientos, tiene que ver de palabras, de miradas, de gestos, de actitudes, de la forma en que nos divertimos, de la forma en que nos expresamos de otro. Además, hasta tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón y por qué hacemos lo que hacemos. Pureza en todo. Podríamos hablar de integridad. Pero todo lo que es impuro en nosotros tiene que morir. La lista sigue: pasiones desordenadas. A veces de verdad simplemente estamos batallando con un pecado y lo dejamos, y luego sí, y luego no, y luego estamos en esa ambivalencia. A veces de verdad decimos, es que yo no puedo evitarlo, es que eso me tiene dominado. Cualquier cosa que se desborde, cualquier cosa que me tiene dominado, que usted diga, yo no puedo dejarlo, eso tiene que morir. Morir por completo. Porque es algo que se está desbordando, es algo en el cual ya no se tiene control. Es una pasión desordenada. Tal vez es un deseo, pero que está fuera de su cauce. Cualquier cosa que le domine, que usted diga, yo no puedo dejarlo, eso tiene que morir por completo. La lista continúa y nos habla de malos deseos. Malos deseos, que incluyen todos los elementos anteriores, pero es un término más general y se enfoca en los pensamientos, en la intención del corazón. Hay personas que tal vez dicen, no, yo no estoy haciendo nada malo, pero su corazón, su mente están llenos de maldad. Eso tiene que morir. El apóstol finaliza la lista con avaricia. Dice que es idolatría. Es aquel que está dominado por la avaricia y siempre quiere tener más. Y su forma de idolatría es una forma de idolatría porque implica buscar satisfacción en las cosas terrenales en vez de buscar aquellas que son celestiales. Es posible que un cristiano esté dominado por el dinero de tal manera que haya perdido su interés en su relación con Cristo. Pues muchas veces resultan que estamos vencidos por la codicia. Nos impulsa, ¿verdad?, satisfacer cosas que nunca serán satisfechas por dinero, por cosas materiales. Pero siempre queremos tener más. Recuerde lo que dice la palabra: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y para algunos se ha convertido en un dios. A tal punto que no miran las cosas celestiales. A tal punto, ¿verdad?, que no presta atención a lo que es eterno. Muchos tienen ese ídolo y Dios no es su prioridad. Hermano, todo lo terrenal, todo lo que nos aparta de Dios, todas aquellas cosas que nos alejan de su voluntad, todo aquello que nos ata a las cosas de esta vida y nos hace echar raíces y nos niega que nos impulsemos a darle gloria a Dios y ganar almas para Cristo. Todo eso tiene que morir. Todo eso tiene que ser completamente desechado sin que quede rastro alguno. El pecado nada tiene que ver con un ciudadano celestial. Las cosas de esta vida no es lo que nos tiene que interesar a nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios, nuestra mira, nuestro enfoque, nuestros más grandes deseos tienen que ser las cosas de arriba. Nuestra esperanza no está en un ascenso.
no está en ser alguien, nuestra esperanza es que Cristo pronto venga, es estar cara a cara con Él. Y por eso cada día tenemos que recordar quiénes somos en Cristo, rendirnos a Él y crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Hermano, ahora que somos del Señor, no somos los mismos de antes. Y gloria a Dios por eso. Todo es gracia. Y es tiempo de dejar de perseguir las cosas de esta vida pasajeras y comenzar a tener el enfoque correcto hacia arriba. Y si hay cosas que le está atando, pues creyéndole a Dios con fe dice, no, yo ya he muerto. Y cada día tenemos que someter nuestra vida al Señor, rendirnos y decir, Señor, te creo a ti y entrego todo eso para ser exterminado de mi vida sin que quede nada. Hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso. Así que si hay algún pecado que le está atando, hoy es hora de creer por fe en las verdades de Dios y actuar en base a esa fe y decir, no más. Ahorita mismo hago morir todo eso en mi propia vida. Es tiempo de creerle a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias te doy. Porque lo que tenemos, Señor, es por gracia. Por la gracia de Dios somos los que somos. Y Señor, gracias te doy porque es demasiado grande, aún nos cuesta comprender lo que tú nos has dado. ¿Quiénes somos? ¿A qué aspiramos? Pero Señor, lo creemos por fe. Y por eso Dios, hoy pedimos que nos ayudes a entender que hay muchas cosas que tienen que morir en nuestra vida. Hay cosas que no pueden estar allí. Hay cosas que solo apuntan a lo terrenal, que nos desvían de lo que es eterno. Señor, ayúdanos para llamarlos por su nombre, identificarlas y exterminarlas por completo. Oro por cada hermano. Hay luchas muy grandes, pero creemos a ti, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, te doy. Y oro en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos para ayudarle, para servirle, cualquier consejo, cualquier pregunta. Y sobre todo, tal vez usted dice, pastor, Dios ha hablado, he tomado decisiones. Pues gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y estamos para regocijarnos en eso. Nuestra iglesia está para servirle. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les guarde. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado
pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús el Mesías.